Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Momentos Técnicos con Fronius. Una vez pasado ya el verano, las vacaciones de verano de la mayoría, a lo mejor todavía habrá gente que está aprovechando estos meses de septiembre con menos calor. Y nada, daros la bienvenida como siempre a todos. Antes de avanzar y de continuar, bueno, pues como siempre agradeceros vuestra asistencia, desearos que hayáis podido descansar en este tiempo, en estas vacaciones. Sin más dilación, para ver si de una vez por todas, una vez ya vuelto de las vacaciones, podemos conseguir nuestro propósito, que es dar el webinar, los momentos técnicos con Fronius, lo más rápido posible, como prometíamos, de una formación de 10-15 minutos. Así que nada, como siempre ya os aviso, al final del webinar dejaremos unos 5 minutillos, como veníamos haciendo, eh, para cualquier duda que surja. Después de la finalización del mismo, bueno, pues recibiréis, se os abrirá una página para que deis vuestro feedback, vuestras sugerencias, lo que os ha parecido, cualquier sugerencia en la que podamos mejorar. Y al finalizarlo también recibiréis por correo electrónico la presentación y a lo largo de la semana pues se subirá al canal de YouTube para que siempre lo tengáis a mano, ¿vale? Así que sin más, empezamos, ¿vale? En el webinar de hoy, que aunque ya, bueno, es bastante común saber identificar dónde se encuentra instalado el Smart Meter o a la hora de instalarlo, todavía pues nos seguimos encontrando en el soporte técnico consultas y sobre todo problemas en el momento de la instalación, bueno, más que en el momento de la instalación, a posteriori, es decir, una vez se ha instalado, cuando se ve en SolarWeb que los datos no son correctos o no, el flujo de energía no es muy coherente, pues entonces es ahí cuando bueno, se contacta con nosotros y vemos que pues en la mayoría de los casos, la mayoría de los casos que nos llegan, porque habrá muchísimos y millones de casos en los que no nos contactan, que la instalación está correcta, ¿vale? Porque, bueno, al fin y al cabo, lo que quería enseñaros hoy es que es muy sencilla la forma de identificar o definir dónde se encuentra instalado el Smart Meter o cómo definirla o cómo encontrar la posición más adecuada para cada una de mis instalaciones, que, pues, cada una será independiente de la otra y tendrá sus características. Entonces, no me enrollo más, que me encanta enseguida enrollarme. Entonces, simplemente, pues, indicaros la forma más sencilla de identificarlo es con un pequeño esquemita. Como sabéis, hay dos opciones, punto de alimentación y rama de consumo o ramal de los consumidores, también se viene indicado en la aplicación en los G24, esa pequeña modificación, ¿vale? De la definición. Pero vamos, el concepto es el mismo para todos y como el concepto es como ha sido siempre, no tiene ningún misterio. Entonces, yo siempre, la forma más sencilla de identificar dónde se encuentra instalado, posicionado el Smart Meter es identificar primero, bueno, déjame que veo que hay alguna preguntilla. Ah, vale, sí. Buenas tardes, Luis. Antes de nada es identificar qué hay conectado antes y después del Smart Meter. Eso es para mí imprescindible y la forma más sencilla de poder identificarlo, ¿vale? Es decir, antes del Smart Meter, ahora veremos cómo se encuentran las entradas y las salidas de algunos dispositivos. He enseñado sobre todo los del Smart Meter TS, aunque es el mismo concepto para Smart Meter, el no TS, ¿vale? Es el mismo concepto, la misma forma de actuar, lo único pues que habrá que tener en cuenta cómo se conectan unos y cómo se conectan otros eléctricamente, ¿vale? Simplemente eso. Pero el concepto es el mismo y es muy simple, que es antes del Smart Meter, es decir, a su entrada, aquí tendríamos el conexionado de la entrada del Smart Meter, siempre tengo que tener únicamente la conexión de la red eléctrica, es decir, del contador de compañía, de la acometida, no sé, incluso conectarlo antes del interruptor diferencial, el interruptor general automático, en la posición en la que se encontraba antes el ICP, por ejemplo, la forma en la que queráis, pero que antes del Smart Meter no haya ningún consumo. Esa es la clave, ¿vale? Es decir, antes del Smart Meter no puede haber ningún consumo de ningún tipo. Ni cuadros alternativos, ni subcuadros, ni una tirada que tengo para nada. Antes del Smart Meter, lo único que viene es la red eléctrica. Esa es eh, el concepto por excelencia. Y a la salida, es decir, después del Smart Meter, es donde van a ir conectados todos mis consumos, como es este caso, ¿vale?
Y aquí, en concreto, además de los consumos, también tengo el inversor, que es como si fuese un consumo más, ¿vale? Esta es la forma de instalación o la posición seleccionada en este caso sería punto de alimentación, ¿vale? Porque el Smart Meter está en cabecera, por así decir, podríamos decir, es decir, alimenta tanto los consumos como el inversor en este caso, ¿vale? Pero yo la forma más sencilla es, si tuviésemos un cuadro delante, ¿vale? Pues sería el inversor sería como un consumo más y el Smart Meter lo introduciría o lo instalaría como si fuese un propio diferencial o el propio diferencial general. Es decir, a través de él tiene que pasar la corriente que viene de la calle, podría así decir, y después de él, es decir, a su salida, alimenta todas las cargas, es decir, aguas abajo de él, encontramos siempre, siempre, siempre los consumos, ¿vale? Y en este caso el inversor. ¿Por qué digo en este caso? Porque a diferencia de ramal de consumo, ramal de consumidor o de los consumidores, la diferencia es que el Smart Meter vais a ver aquí que alimenta solamente los consumos. Es decir, después del Smart Meter solamente tengo los consumos y a la entrada tengo la red eléctrica y en paralelo el inversor, ¿vale? En este esquema quizás es un poquito más no complejo, sino menos intuitivo quizás, aunque el concepto, una vez entendido que a la entrada solo puedo tener la red eléctrica, bueno, miento, no solo, sino que siempre tengo que tener la red eléctrica y puedo o no tener el Smart Meter, pero siempre tengo que tener a la entrada la red eléctrica. Es decir, no puedo tener nunca a la entrada del Smart Meter, es decir, antes del Smart Meter no puede haber ningún consumo. Y después del Smart Meter, lo mismo, pero al revés. Es decir, después, a la salida del Smart Meter, siempre tengo que tener los consumos. Es decir, no puede haber a la salida la conexión de la red eléctrica. Porque a veces, ¿qué pasa? Porque se confunde entrada con salida o al revés, o incluso pues, conectarlo en paralelo a veces, o puentear la entrada con el propio diferencial. Es decir, puede suceder millones de combinaciones en la conexión. Bueno, millones no, pero unas cuantas sí, porque luego es difícil de poder identificarlo y al final necesitamos a lo mejor incluso pediros imágenes y demás para poder esclarecer qué es lo que está sucediendo. Pero el concepto es simple, es decir, vuelvo para atrás. Punto de alimentación, después del Smart Meter, siempre voy a tener consumos y en el punto de alimentación el inversor y en rama de consumo lo que voy a tener después del Smart Meter solo va a ser los consumos y antes del Smart Meter voy a tener red eléctrica y inversor. En este caso, Gen24, Snap Inverter, Tauro, el que sea, ¿vale? Pero ese es el concepto. Normalmente, y lo más común es siempre punto de alimentación, porque es lo más fácil, es lo que os decía. Yo tengo el cuadro y voy a la cometida y pues lo que os decía, pues, en la posición del ICP, que eso, vamos, blanco y en botella, no hay opción a equívoco en ese caso porque el ICP estaba antes o está, porque a lo mejor en algún caso todavía os lo encontráis, está antes que el interruptor diferencial o interruptor general o el resto de PIAs de interruptores automáticos, ¿vale? Entonces, esa es el concepto, esa es la forma de entenderlo, el Smart Meter, como si fuera un diferencial general por el que tiene que pasar toda la corriente. Antes del diferencial, lo único que hay es la red eléctrica y después del diferencial están todos los consumos conectados. Aguas abajo de él están todos los consumos, colgando de él están todos los consumos y la, la definición, la forma de definirlo es ¿dónde tengo conectado el inversor? Después del Smart Meter, es decir, aguas abajo del Smart Meter, como si fuese un consumo más, pues eso es punto de alimentación, ¿vale? Lo que vemos aquí. Punto de alimentación. Que lo tengo aguas arriba, es decir, antes del Smart Meter, como si estuviera conectado en paralelo con la red eléctrica y solo a la salida del Smart Meter tengo los consumos, pues eso es punto de rama de consumo, ¿vale? Es decir, es lo más sencillo el punto de alimentación, porque normalmente pues, los cuadros suelen ser bueno, pues antiguos o no, pueden ser nuevos, pero la maniobra que pueda tener en ellos no suele ser mucha. Entonces, a veces pues ponéis algún cuadro para la fotovoltaica o lo que sea, en el que el inversor siempre va a estar en paralelo a los consumos, va a ser un circuito más, por así decir, y lo normal es elegir punto de alimentación, como decía, ¿vale? Pero una vez viendo estos dos esquemas, el concepto de cómo se entienden cada uno de ellos, pues quiero, bueno, darle un poquito una visión quizás más real,
más del día a día que nos podemos encontrar, sobre todo en instalaciones monofásicas, con este caso, con el Electronics Smart Meter TS de 100 amperios, ¿vale? Que la entrada y la salida pues se encuentran en la parte superior, ¿vale? En este caso tenemos en el borne 1 la entrada, el L-in, L1-in en este caso, porque es una fase, y en el borne 2 la salida, es decir, lo mismo, a la entrada aquí tengo únicamente la red eléctrica, ¿vale? Vengo con red eléctrica y pasa la corriente a través del Smart Meter para hacer la medición, ¿vale? Hacer la lectura de corriente que está pasando a través de él hacia los consumos o hacia la calle para leer en positivo o en negativo si tengo consumo o estoy inyectando a la red, ¿vale? Entonces pasa la corriente a través de él en la dirección que sea y a través del borne 2 es donde tengo aguas abajo de él, es decir, después de la entrada del Smart Meter, es decir, a su salida, tengo tanto los consumos y en paralelo el inversor, el Fronius Gen 24 o el Snap Inverter o el Tauro, bueno, Tauro aquí en este caso no, porque sería trifásico, pero bueno, el concepto se entiende, es decir, siempre, 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 en este caso en el cableado, en el punto de alimentación, tendré, y en el rama de consumo también es el mismo concepto, entrada, red eléctrica, solamente, sin consumos, es decir, porque solamente no es cierto, puedo tener el inversor, pero en punto de alimentación sí, en punto de alimentación solamente tengo la red eléctrica en entrada. Y a la salida, consumos y el inversor, ¿vale? Sobre el neutro, pues se puede conectar de dos formas. Puedo conectarlo a una conexión en paralelo, simplemente darle una conexión como cualquier otro circuito, ¿vale? Como el inversor, como los consumos, etcétera. O lo puedo conectar en serie igualmente, como la fase. Es decir, por aquí cortaría el cable, por así decir, lo metería por el borne 1 del neutro y la salida pues la sacaría y continuaría el circuito, ¿vale? Eso como os dé la gana, de las dos formas es viable, realmente no afecta para en ningún caso, ¿vale? Ni lectura ni nada, ¿vale? Pero se puede hacer de las dos formas. Lo más sencillo, pues dar una conexión en paralelo como cualquier otro circuito y listo, ¿vale? Ahora bien, volvemos a lo de antes. En ramal de consumo, en ramal de los consumidores, ¿vale? Como os lo encontréis en los Snap Inverter, viene como rama de consumo, en el Data Manager, en el servidor interno del Data Manager, y en los G24 viene como ramal de los consumidores, ¿vale? Pero el concepto, volvemos a lo mismo. A la entrada del Smart Meter, es decir, antes de él tengo red eléctrica y, en este caso, el inversor, pero no tengo ningún consumo, y a la salida, en L-out, solamente, en este caso en el borne 2, solamente tengo los consumos. Es decir, ¿qué marca la diferencia? Pues aquí yo creo que se ve claro. ¿Dónde tengo conectado el inversor? O dónde inyecta, o dónde alimenta el inversor, o dónde evacúa, como queráis decirlo, ¿vale? Pero la diferencia es, ¿dónde tengo conectado el inversor? ¿Antes del Smart Meter? Pues rama de consumo. ¿Dónde tengo el inversor conectado? ¿Después del Smart Meter? Uy, que me voy. Pues punto de alimentación, ni más ni menos. Es decir, si yo pongo el Smart Meter, como os decía, en cabecera y por las circunstancias que sea, tengo que conectar el inversor antes del Smart Meter, que no suele ser el caso, pero si lo tuviera que hacer, pues lo podría hacer. En ese caso, tendré que seleccionar rama de consumo. ¿Por qué? Aguas abajo del Smart Meter solo tengo los consumos y aguas arriba del Smart Meter tengo la red eléctrica, compañía y el inversor. ¿Que utilizo la opción más común, por así decir, que es punto de alimentación? Pues entonces tendré el Smart Meter en cabecera, como decíamos, aguas arriba de él solo tengo la red eléctrica y aguas abajo, es decir, el Smart Meter alimenta tanto las cargas, tanto los consumos, como el Gen 24, ¿vale? Una vez hecho esto, yo creo que queda bastante claro cómo identificarlo, en este caso en el Smart Meter TS monofásico, el de 100 amperios, pero ahora veremos un par de ejemplos con los trifásicos, porque el concepto es el mismo, es decir, y aquí lo vamos a ver. El concepto es el mismo. Aquí he seleccionado el Smart Meter TS 65 amperios, ¿vale? El de pantalla táctil, de touch screen, ¿vale? Los nuevos. El de 65 amperios guión trifásico, el trifásico de 65 amperios, el más nuevo. Y el Smart Meter TS 5 kiloamperios, trifásico también, ¿vale? El touch screen de pantalla táctil. Las versiones antiguas que se han seguido suministrando y, bueno, pues no sé cuánto tiempo estarán en el mercado, volvemos a lo mismo. El concepto de instalación es el mismo, la conexión eléctrica es diferente, pero el concepto es el mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Lo mismo de antes, que si yo conecto el inversor aguas arriba del Smart Meter, es decir, a su entrada, pues será rama de consumo, tanto en uno como en otro.
Única particularidad en el Smart Meter de medida indirecta, que tengo que ponerle unos transformadores de corriente externos, ¿vale? Ya sean de Fronius o de otro fabricante, ¿vale? Que simplemente que cumplan las necesidades de la instalación, ¿vale? Primario, la corriente que sea, secundario, 5 amperios, ¿vale? O primario, la corriente máxima que vaya a leer en cada fase. Pero volvemos al mismo. Aquí el Smart Meter lo que va a marcar el punto frontera, por así decir, pues serán los transformadores, ¿vale? Es importante, pues lo de siempre, en este Smart Meter, darle la alimentación por la parte inferior, por lo pones 16-17, ¿vale? De fase neutro, neutro fase, positivo, negativo, de cualquiera, o sea, se alimenta con cualquier cosa el Smart Meter, con darle tensión. Nosotros hemos seleccionado fase neutro porque es lo más común, pero si os vais a la ficha técnica se puede alimentar con cualquier cosa, ¿vale? Prácticamente. Y lo importante de eso es que mantener la secuencia, es decir, neutro, fase 1, fase 2, fase 3, con la conexión de primario, secundario del transformador de la fase 1, del transformador de la fase 2, es decir, que tenga secuencia, tensión con corriente, para que me haga una lectura correcta, verídica, o sea, que no me esté multiplicando la tensión de una fase con la corriente de otra, porque a lo mejor en esas variaciones puedo tener lecturas incorrectas. O, muy típico también, conectar los transformadores al revés, es decir, volvemos al mismo. Lo que sería el primario del transformador está girado y está leyendo, en vez de que la corriente vaya de la red eléctrica a los consumos, estaría leyendo al revés, que los consumos están inyectando a la red eléctrica. O que haga la confusión, que la tenga en la conexión del cableado de primario y secundario y que cruce en la conexión del primario, en la conexión del secundario y viceversa, ¿vale? Pero bueno, eso no es el tema del webinar de hoy, sino que es definir la posición del Smart Meter y lo que os decía, en este caso los trifásicos, lo mismo, rama de consumo, tengo conectado el inversor antes del Smart Meter, es decir, aguas arriba, en paralelo con la red eléctrica, con la red alterna, aquí lo vemos, ¿vale? Lo que marca la frontera, en este caso, los transformadores de corriente. Y si selecciono punto de alimentación, ¿qué tendré? Los consumos aguas abajo del Smart Meter, aguas abajo de los transformadores de corriente y como un circuito más, como un consumo más en paralelo, tendré el inversor. GMT4, Snap Inverter, Tauro en este caso también, al ser trifásico, o otros dispositivos de lectura que también puedan ser similares o compatibles, ¿vale? Y no tiene más, o sea, de verdad que es que no, hay veces que no sé si, no sé cómo explicarlo, porque es realmente sencillo. Evidentemente, luego en una instalación eléctrica con un cuadro, con las circunstancias que que se dan en la instalación, con las prisas, con tal y con cual, con el material, con que no me llegan los componentes o lo que sea, pues evidentemente todos vamos con prisas, todos nos ponemos nerviosos y todos podemos fallar. Pero eh, yo es que lo decía con los compañeros antes de empezar el webinar, digo, si es que yo en todos los webinars que hemos ido dando de cómo activar el Smart Meter, de cómo configurarlo y cómo todo, cómo se hace la puesta en marcha, etcétera, siempre damos estas indicaciones de cómo definir la posición del Smart Meter. Entonces, bueno, a ver si con este webinar así también lo podemos dar uso nosotros para facilitarlo siempre que bueno, se tenga la duda. Pues nada, esta es la forma más sencilla, vamos, la que nosotros tenemos, entendemos y al final cómo resolvemos siempre estas situaciones, entender dónde se encuentra conectado el inversor, si es antes del Smart Meter o después y siempre, antes de nada, esclarecer que antes del Smart Meter solamente está la red eléctrica y no hay ningún consumo, ni ningún subcuadro, ni ninguna cosa extraña que pueda bueno, confundir en el proceso de instalación, ¿vale? Y ya por último, simplemente para ir cerrando el círculo, pues una pequeña explicación que volvemos a lo mismo, esto se reutilizado de otros webinars, de otros documentos, pues es cómo poner la posición, porque una vez ya hecho la conexión de la red eléctrica, o sea, la conexión eléctrica, perdón, la conexión eléctrica de tanto del inversor como del smart meter, pues me quedaría hacer en la puesta en marcha, ¿vale? Configurar la posición de donde se encuentra instalado el smart meter, porque también pasa, a lo mejor por desconocimiento o lo pongo un poco a lo mejor a voleo y digo, bueno, pues esto es rama de consumo y a lo mejor lo tengo en punto de alimentación o viceversa, al revés, pues ¿qué va a suceder? Lo mismo, que el smart meter en función de qué posición le seleccione, con la información que tiene, con las variables que tiene, pues va a hacer unos cálculos u otros para poder mostrar la información correcta en la aplicación o en la página web. Entonces, si le estoy engañando, pues lo que, aunque sea sin querer, pues lo que va a suceder es que los datos van a ser incorrectos, ¿vale? Entonces, esto pues tiene que estar en consonancia
con la conexión eléctrica del Smart Meter, ¿vale? ¿Qué tendré que hacer? Pues lo de siempre, acceder al servidor interno a través de la Wi-Fi que genera, bueno, que tengo que activar en el inversor, en el SAP Inverter, a través del display, o si estoy en el área local, pues a través de la IP que le haya asignado el router, ¿vale? Una vez dentro con la IP de Fronius, 192.168.250.181, la de siempre, la tenéis en otro webinar, si no, pues ahora si queréis luego la dejaría apuntada. O lo que decía, a través de la IP asignada que tenga el router, pues eso, tendría que saber la IP primero, claro. Una vez dentro del servidor, me iría al apartado de ajustes. Si no he accedido antes en ajustes, siempre me va a pedir el usuario admin. Y luego, dentro del usuario admin, tendré que irme al apartado de contador, ¿vale? Y en ese caso, volvemos adelante, si no he accedido previamente, me va a pedir el usuario service. Lo mismo, tendré que introducir las contraseñas y acceder en el menú contador. Dentro del menú contador, pues primero tengo que seleccionar, en este caso, Fronius Smart Meter, darle a ajustes y a partir de ahí me saldrá un mensaje de observación, que a veces tampoco se presta atención, y lo que me dice es, he estado buscando contador, y aquí sale una barrita que está pensando, que está cargando, y te pone buscando contador, espere. Entonces, te lo he dicho aquí, el contador ha sido activado y proporciona datos en breves. Espera un momento, por favor. Hay veces que nos ha pasado también que pues cuando se da aquí con las prisas, a lo mejor le damos a OK y eso significa que hemos cortado el proceso de búsqueda, ¿vale? Y no nos lo ha encontrado. Simplemente esperar y cuando nos lo encuentra, lo que tiene que suceder es esto, ¿vale? Ya te marca la observación estado OK, empezar a dar los datos de potencia que esté leyendo, ¿vale? A través suya, de 13 vatios o el valor que sea, y es ahí donde tengo que seleccionarle la posición, ¿vale? Punto de alimentación o rama de consumo. Me salta también el número de serie y es en ese momento cuando le doy a OK, ¿vale? Luego aquí también una pequeña indicación que si no lo encuentra, ¿vale? Si me da tiempo excedido, contador no detectado, pues bueno, un poco lo de siempre, revisar el cableado de Modbus, que el pinado esté bien, las resistencias, ¿vale? La resistencia física, por el caso de los G24, perdón, en los G24 no, en los Smart Meter TS, que se haya hecho el puentecito entre el borne de resistencia y el Modbus negativo, ¿vale? Entonces, o reiniciar el inversor también, bueno, lo típico, reiniciar el inversor, actualizar el data manager o el G24, si fuera G24, ¿vale? Luego lo veremos con el Gen. Y, en definitiva, revisar. Siempre puede pasar que el Smart Meter tenga algún problema, un data manager, pero ya os digo que por nuestra experiencia, en el 90 y pico largos por ciento de los casos, pues no suele ser un problema del inversor o del data manager o del Smart Meter, ¿vale? Dando por hecho que nos lo encuentra y seleccionando la posición, ahí sí le doy a OK y antes de irme y de terminar, importante siempre guardar los cambios, ¿vale? Le doy a guardar, me saldrá que los ajustes han sido aceptados con éxito y ya ahora sí lo tendré listo y podré visualizarlo en SolarWeb. En el caso de los G24 y de los Tauro, porque se conecta a través de su tarjeta Pilot, que es como si fuera el data manager de los Snap Inverter, pues lo mismo, con la aplicación, ¿vale? Pues la tendría descargada, abrir la aplicación y me conectaría al punto de acceso Wi-Fi, ¿vale? Haciendo una pulsación entre comillas, acercando el dedo al sensor óptico del Pilot, al sensor central, se activaría, el LED de la derecha de comunicación empezaría a parpadear en azul y en la aplicación, una vez ya habiéndome conectado a la Wi-Fi, ¿vale? Del Pilot, que será Fronius barra baja y el número de serie. En cambio, los Data Manager, en los Snap Inverter es Fronius barra baja 240 puntos, que es el ID del Data Manager. En los Pilot no hay ID del Pilot, bueno, sí la hay, pero lo que nos muestra es el número de serie del inversor. Me conecto, abro el punto de acceso, abro la aplicación y me iría al apartado de servidor interno web, ¿vale? Del equipo. En vez de irme por iniciar instalación, que sería como hacer el proceso de puesta en marcha, de red, de producto, de SolarWeb. Puedo ir por ahí y darle a finalizar, pero bueno, el proceso, la ruta correcta sería irse por el apartado de servidor interno del web interface del inversor, ¿vale? Una vez dentro, si no es la puesta en marcha, en la puesta en marcha sí que me lo va a pedir en el apartado de producto, ¿vale? Donde tendré que añadir el generador FV, que será la potencia pico de paneles, y si tengo activado el MPP1 y el MPP2, ¿vale? Y ahí lo único que tendré que hacer es en la aplicación darle a más, ¿vale? Añadir un componente, que en este caso pues sería el Smart Meter, contador primario, ¿vale? Añadir componente, contador primario, Front Smart Meter, no hay otro, ¿vale? Aquí no nos da más opciones. Y posición,
pues aquí pondría o punto de alimentación o ramal de los consumidores. Volvemos al mismo. En función de lo seleccionado, pues aquí le cambio, ¿vale? Punto de alimentación o ramal de los consumidores. Dirección Modbus no se puede modificar, siempre es la misma, es 1, aunque no se cambie, se puede cambiar en el Smart Meter en el display. Y listo. Si es la puesta en marcha, añadir. Y si es una vez hecha ya la puesta en marcha, que no me lo encuentro en su momento, y lo que estoy haciendo es acceder a través del servidor interno, como decía antes, pues guardar los cambios, ¿vale? Lo mismo si fuese a través del navegador web. Activo el punto de acceso Wi-Fi, me conecto a él, ¿vale? La contraseña, que no lo he dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es siempre la misma para todos los equipos. Meto la IP, mira, aquí ya viene indicada lo que os decía antes, 192.168.250.161, siempre que me conecte por la Wi-Fi. Si me conectase por cable es otra IP, que normalmente se utiliza, pero también existe, ¿vale? Y lo mismo, si fuese la puesta en marcha, pues en el apartado de red, configuro la conexión a Internet, en el apartado de producto, me va a pedir que añada el dispositivo. Lo mismo, añadir generador fotovoltaico y el contador, ¿vale? Si ya he hecho la puesta en marcha, pues me voy a configuración del equipo, ¿vale? Bueno, aquí viene en inglés, device configuration, configuración del equipo, menú componentes, añadir un componente, ¿vale? Contador primario Furnace Smart Meter, lo mismo. Posición, punto de alimentación, ramal de los consumos. A añadir, ¿vale? Como por ejemplo vemos aquí, ¿vale? O, y una vez hecho esto, guardar. Y ya está. Ahora sí que sí. Así que nada, agradeceros a todos vosotros los que hayáis estado ahí hasta el final y a los que no hayáis estado también, evidentemente. Y como siempre, os espero en próximos webinars y eh, buena tarde, lo que queda tarde para todos y nos vemos. Un saludo. Hasta luego.